agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a dialogar con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real. Diputado, ¿cómo le va? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Diputado, usted hizo mención a la situación de la deuda por coparticipación que la Nación tiene con Santa Fe por fallo de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos. Bueno, parece que ningún gobierno se quiere poner de acuerdo con la provincia para empezar a pagar esta situación. Sí, vos lo puntualizás bien porque esta es una cuestión que excedió a determinados gobiernos. Esto es una cuestión que viene de la época que Cristina Fernández era presidenta, después siguió con Macri y ahora con Fernández. Pero el hecho nuevo que creo que actualiza la cuestión y por eso lo planteamos en la Cámara y logramos la aprobación unánime Ujú. fue que provincias que inclusive hicieron una cuestión posterior a la que hizo Santa Fe en la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo que la fecha del fallo fue 24 de noviembre de 2015, Ujú. del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la detracción. Bueno, San Luis, y por eso lo volvimos a plantear. Yo en este tema he tenido muchísimas intervenciones en la Cámara. Lo volvimos a plantear porque vemos que San Luis pudo conciliar, definir la cuantía de la deuda y establecer un acuerdo que le va a implicar 26.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en bonos del Tesoro. Entonces estamos diciendo qué es lo que pasa. Yo quiero recordar y recordar a la audiencia que en el mes de junio del año pasado, o en el mes de mayo, no recuerdo bien, en Ujú. una visita que tuvimos de parte del ministro Agosto, cuando nosotros le planteamos, recordemos que todas las provincias estaban con un problema y la nación y era una cuestión que sigue estando complicado producto de la pandemia, estábamos en una situación de necesidad de financiamiento, entonces la nación estaba prestando a Santa Fe dinero y le cobraba una bueno, que sería importante que ese antecedente de lo que la nación nos cobraba a nosotros por este préstamo, Ujú. que sea la misma tasa de actualización y el mismo interés del dinero que la nación le debía a Santa Fe. Y en esa oportunidad el ministro me dijo que, bueno, que la Corte, como que había habido una demora de la anterior gestión en lograr que la Corte Suprema de Justicia establezca la cuantía y el monto y la forma de pago. Bueno, aceptamos, porque la verdad que aceptamos esa explicación. Bueno, ahora pasaron el nuevo gobierno, desde que digamos los procuradores o los que tendrían que actuar por Santa Fe, ya estamos hablando de 13, 14 meses. Entonces, cuando vemos que una provincia que posterior a Santa Fe hizo el reclamo en la Corte, digamos que se enganchó después, ya tiene una resolución favorable, decimos, y una se establece el monto, obviamente esto sirve de jurisprudencia y tendría que ser una cuestión que rápidamente, porque es el mismo origen, es absolutamente todo, Ujú. se determine la cuantía y que accedamos a la misma, Santa Fe acceda a estos fondos con todo lo que se necesita en Santa Fe para obra pública, ¿no? Claro. Recordemos que nosotros votamos una ley que todo este dinero tiene que ser afectado a obra pública, a obra de infraestructura. Claro. Ahora, no sería muy loco ya que ya mismo se homologue eso que ese índice que se utilizó para calcular el monto que se le debía a San Luis con lo que se le debe a la provincia de Santa Fe, ¿no? La misma corte podría decir va por acá si ya está la jurisprudencia San Luis. Claro, claro, bueno, y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Por eso planteamos que rápidamente el gobierno provincial le solicita al gobierno nacional que se pongan de acuerdo y que vayan en forma conjunta, Ujú. digamos que también los planetas se alinearon porque los gobiernos nacional y provincial son del mismo signo político y del otro lado estamos todos los santafesinos sin distinción porque ayer la Cámara de Diputados lo votó absolutamente todos los representantes políticos, una causa justa, una causa que tiene que ver con dinero de los santafesinos que se quedaron en la nación
bueno, que aplique esos mismos criterios y que rápidamente ya la negociación tendría que ser de qué manera, en qué plazo, si es con bonos, si es, porque la cuantía ya está, es una cuestión que está definida por la jurisprudencia, como decís vos, de la misma Corte. Claro. Así que, bueno, nosotros creemos que eso de San Luis es una buena noticia y que tendría que servir para que, así como cuando en el año 2009 Hermes Wiener fue y acudió ante la Corte en nombre de la provincia de Santa Fe, y cuando se produjo en esa famosa audiencia y fue apoyada por los exgobernadores, Ujú. que si bien los exgobernadores eran Raúl Mañovet, que si bien ellos no lo habían planteado a su propio gobierno, después acompañaron el reclamo que era justo y demás. Ujú. Bueno, la realidad es que ese 15%, acá estamos hablando de un 15% que era para atender el ANSES y un Ujú. 1,9% de coparticipación que era para la autarquía de AFIP. Ujú. Lo cierto es que después del fallo eso se dejó de descontar y le significó a la provincia un monto mensual y anual importantísimo, pero quedó la deuda. Bueno, ahora nos tienen como corresponde que pagar la deuda y me parece que están dadas todas las condiciones para avanzar rápidamente. Con el índice San Luis real, ¿tiene por allí el dato de cuánto sería el monto que la nación tiene que No, darle a Santa Fe? yo creo que no quisiera porque es una cuestión que tienen que, pero estamos hablando de más de entre 60 y 100 mil millones de pesos, eso es, pero me parece que tiene que ser una definición que dé la Corte y que obviamente Nación y provincia tienen que aceptarla. Claro. Real, aprovecho que lo tenemos en línea para preguntarle cómo tomó usted la renuncia o el pedido de salida al ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Bueno, yo creo que independiente de la valoración de la realidad de lo que significa la inseguridad o la sumatoria de nuevos índices, la cantidad de muertos, independientemente de esa cuestión, me parece que esto yo lo aplico a todas las cuestiones. La dirigencia política, los funcionarios, tenemos que estar un paso adelante y buscar las formas de dialogar. Me parece que se había roto, independientemente de quién tenía la razón o quién no la tenía, se había roto esto y estábamos en una confrontación que con riesgo de cuestiones institucionales. Ujú. Conozco personalmente, es de mi amistad de muchos años, fue diputado 2 veces conmigo, así que aspiro y por eso ya lo llamé ayer para felicitarlo y acompañarlo en lo que va a ser la gestión, porque si le va bien a él, nos va a ir mejor a todos los santafesinos, que es a Jorge Laña, que es el nuevo ministro. Ujú. Así que aspiramos a ese diálogo y aspiramos entre todos, digamos, en nada puede haber una diferenciación que lleve a no hablar, pero en el tema de la inseguridad o de las políticas de seguridad, bueno, la verdad que tenemos que estar todos de acuerdo. Ujú. Bueno, quedaría, si se termina su licencia, Saín quedaría en el organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. ¿Eso es algo Sí. que ustedes van a tratar de revertir o cómo sigue esa situación? La verdad que yo no tengo una opinión formada porque sí avanzamos en lo que nos parecía, o yo particularmente, en lo que nos parecía que no se podía estar en dos poderes al mismo tiempo. Y Ujú. esa era la situación de él, por más que estuviera con licencia. Con referencia a la cuestión de su continuidad en ese lugar, la verdad que lo tendremos que analizar y me gustaría que la decisión que tomemos sea una decisión en conjunto con todos los actores del Frente Progresista. Ujú. La figura de Jorge Laña es una figura más dialoguista, más de buscar acuerdos. Usted que me decía que lo conoce, Real. Sí, yo creo que es una persona que entiende la política, eh, político tradicional, digamos, en el sentido de que lo primero que hay que primar es el diálogo. Por eso yo tengo mucha confianza de que vamos a avanzar en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con la relación con los municipios y demás. Y de cualquier manera también me puse a su disposición Ujú. para ofrecerle todo lo que podamos, en que podamos ayudarlo, porque sabemos que en todos los niveles
en la medida, y más que nada en la seguridad, en la medida que a él le vaya bien, porque la respuesta la tenemos que dar todos. Los ejecutivos, los legislativos, todos tenemos que dar respuesta a esta cuestión que es un flagelo y que todos conocemos, fundamentalmente en las dos grandes ciudades de nuestra provincia. Real, la última pregunta. Hace 2 días Antonio Rico, el director de Agencia ERP, charlaba con Mario Barletta y Barletta le dijo, si queremos sacar al peronismo del poder, tenemos que volver a estar todos juntos como estuvimos en el año 2007. Y esto involucra al Frente Progresista y todos los que hoy lo componen, pero también al PRO y Juntos por el Cambio, que es donde hoy se encuentra el propio Mario Barletta. ¿Cómo está viendo usted esta posibilidad, aún faltando varios meses para quizás tomar esa definición? Bueno, yo lo estoy viendo, digamos, como un planteo, primero, alejadísimo totalmente de la grieta. Yo creo que si vamos a plantear las cuestiones de esa manera, nos vamos a volver a equivocar. Yo soy uno de los que con mi partido apoyamos la participación en la interna del año 2015, que significó que Macri fuera presidente. Si no construimos de abajo hacia arriba, acá el problema, por supuesto que hay que ganar las elecciones, pero el problema cuando se ganan las elecciones es que hay que saber qué es lo que se quiere y cómo se gobierna. Claro. Por eso, más que una construcción para ganarle al peronismo y sacarlo del poder, yo aspiro, no tengo tapujos de que ningún sector se pueda sumar, al contrario, aspiro a que coincidamos programáticamente de cara a la ciudadanía y que le digamos a la gente cuáles son las cosas que vamos a hacer y después cumplirlas. Porque si no lo hacemos de esta manera, si construimos como se construyó lo anterior, estaríamos ante un nuevo fracaso. Y si algo la gente, los ciudadanos no podrían soportar más, es una nueva decepción. Claro. Como la que se tuvo con el gobierno de Macri. Claro. Real, le agradecemos por este tiempo con nosotros en Agencia ERFI, Canal 5 Santa Fe. La seguimos en cualquier momento. Bueno, muy amable, gracias. Un abrazo, chau, chau. El diputado provincial Gabriel Real del Partido Demócrata Progresista. Pueden revisitar